Bienvenidos, bienvenidas a Anime Show, el canal de anime que necesitabas. En esta ocasión, en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre Shingeki no Kyojin, sobre Attack on Titan, en específico sobre el final. No voy a analizar el final, no voy a contar nada sobre el contenido del final, sobre la narrativa, sobre todo lo que ya os han contado, sobre todo lo que ya habéis visto, habéis leído en el manga, en el anime, en el final, propiamente con vuestros propios ojos. Lo que vengo a contar es la experiencia. Un factor, a mi parecer, determinantísimo para entender la durísima crítica que se hizo en el pasado hacia el final de Attack on Titan cuando salió su capítulo final en el manga, y todo lo contrario, toda esa satisfacción de los fans, la alegría, la felicidad, incluso la nostalgia al ver Attack on Titan terminar en formato anime. Y es un matiz muy importante para entender esa crítica y para entender el cómo, bajo mi punto de vista, la experiencia ha hecho que pase de la gente, muchísima gente, considerar a Shingeki no Kyojin de repente, de la noche a la mañana, mierda, siempre fue malo, no sé qué, a, una vez salió su adaptación al anime del final, volver a ser los mejores animes de la década, mejor anime de la historia, no sé qué, el cierre perfecto. Vamos a analizar en este vídeo, bajo mi experiencia personal, el cómo Shingeki no Kyojin pasó de una opinión general a otra. Para empezar, por supuesto, al igual que hice en el vídeo de Naruto, me gustaría contar un poquito mi relación con la serie. Shingeki no Kyojin fue uno de los primeros animes que vi. Cuando lo vi tan solo tenía 2 temporadas, es decir, yo he estado siguiendo al día el anime de Shingeki no Kyojin desde su tercera temporada, que, si no recuerdo mal, se estrenó en 2018, la tercera temporada parte 1. Desde entonces estuve siguiendo el anime en su tercera y en su cuarta durante las 8000 partes que tiene. Yo considero que cuando vi por primera vez el anime Shingeki no Kyojin, no tenía la edad apropiada, adecuada para entender la profundidad de la serie y los temas tan adultos que esta trataba. Así que cuando se produjo el anuncio de la cuarta y temporada final de Shingeki no Kyojin, me dije a mí mismo, me la veo de nuevo, ya tengo una edad más adulta, más apropiada para entender todos esos temas que hace años pues se me quedaron un poco en el aire, y así espero con más ganas la última temporada. Hice eso, pero ¿qué pasa? Que esa era la época en la que todos los lectores del manga pues decían por redes sociales, por Twitter y tal, ¡buah! Vaya pedazo de personaje es Eren, vaya pedazo de desarrollo tiene, Shingeki ves tu anime, ves tu manga, Eren el mejor protagonista de la historia. Y claro, yo me quedaba ahí un poco, tenía ganas, o sea, tenía muchísimas ganas de ver por qué la gente decía eso y por qué, sobre todo por qué, no paraban de salirme edits de Eren, pues, en el cuerpo del hombre del bigote, ¿no? Yo creo que todos y todas lo entendemos, ¿verdad? Viendo un poco las acciones de Eren, y yo creo que sí, ¿no? Entendemos lo del hombre del bigote, vale, perfecto. Entonces yo quería entender qué estaba pasando, por qué la gente relacionaba a Eren con el hombre del bigote, y por qué decían que era el mejor personaje de la historia jamás creado. Entonces, cuando yo le hice ese rewatch a Shingeki, pues
decidí no pararme al anime y pasar directamente al manga. Y vamos a ser honestos, me sumé a ese barco de personas que decían Eren Besto protagonista, Shingeki no Kyojin la mejor obra que se ha creado jamás en la ficción. O sea, yo me hice súper fan, o sea, mucho más de lo que ya era. Y no solo eso, sino que me hice un jaguerista de corazón, al igual que muchos de vosotros me podréis comprender. Seguro que si no estáis en esa época la habéis pasado ya, pero seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras habéis dicho, es que soy jaguerista, es que soy jaguerista. Nos situamos entonces en 2021. Shingeki no Kyojin está en su máximo esplendor. Ya se rumoreaba que le quedaban pocos capítulos, la serie ya para mucho no podía dar, estaba en el retumbar, estaba prácticamente en el clímax y estábamos todos, yo incluido, esperando a que la serie acabara, a que esa serie que consideramos de tantísima calidad finalmente tuviera un final acorde a lo que habíamos visto, leído durante absolutamente toda la serie. Cuando digo final me refiero a último capítulo del manga, 139. Entiendo que el final pues obviamente involucra muchas más cosas y que la recta final pues son muchísimos más capítulos. Pero con final en este caso, en este vídeo, me refiero a ese capítulo 139 que es el final de la obra. Porque seamos sinceros, por mucho que el final de Shingeki no Kyojin haya sido criticado, por lo menos lo que yo vivía era que a la gente seguía en el barco. O sea, hasta el 138, hasta el penúltimo capítulo de la obra, que fue muy polémico por esa página final en la que Mikasa besaba la cabeza decapitada de Eren. La gente, había quien lo criticaba, que no le gustaba, pero la gente seguía en el barco. La gente estaba ahí a full con Shingeki no Kyojin, todos querían ver cómo terminaba esa historia que tanto nos gustaba a todos. Yo, personalmente, he de decir que en ese momento polémico, banco 100%. O sea, yo estaba dando literalmente volteretas cuando vi ese panel de Mikasa besando la cabeza de Eren. A mí me encantó, yo estaba flipándolo. De hecho, estaba leyendo el capítulo por llamada con un amigo y lo flipamos. O sea, es que lo flipamos. Yo, si no gritamos ese día por toda nuestra vida, no gritamos. Y finalmente llegó el día. Abril del año 2021. No me acuerdo del día, creo que el 9. Creo que el 9, si no recuerdo mal. Pero abril de 2021, eso 100%. Total. Voy a leerlo, como era tradición desde, como bien dije antes, desde que me puse al día con el manga, pues lo leía con un amigo por llamada. Nos ponemos a leerlo. Y conforme avanzaba el capítulo, conforme lo íbamos leyendo, íbamos notando cosas raras. Íbamos notando elementos, comentarios que no calzaban muy bien con lo que habíamos leído hasta ahora. O sea, íbamos teniendo, toda esa satisfacción, esa intriga, esa ilusión que teníamos por despedir esa serie que tanto nos gustaba, iba reduciéndose poco a poco. Y estamos como... Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, a ver qué nos cuentan. Era... mi primer contacto con el final fue raro. Fue de decir, esto no es lo que esperaba. Y voy a explicar el porqué. Esta, repito, es mi experiencia personal. No sé si a otros les habrá pasado. No sé si otras personas que criticaron entonces el final, pues se vieron en las mismas circunstancias que yo. Pero esto es lo que yo viví. Ese día salió una traducción horrible, pero horrible, del final.
Cuando acabé de leer el final, no daba crédito a lo que estaba leyendo, o sea, no daba crédito a lo que acababa de leer, o sea, era incoherente por todos lados, de verdad, o sea, yo no le veía el sentido al capítulo. O sea, ahora sí encontraba un Eren totalmente diferente, cosas que no me cuadraban y dije, pero a mí se me cayó. A mí Shingeki no Kyojin ese día se me cayó. Toda la ilusión que tenía por ese final se derrumbaron. A mí de verdad me costó aceptar que ese era el final de Shingeki. No lo concebía porque era diferente de verdad, o sea, no me cuadraba. No me cuadraban los diálogos, no me cuadraba absolutamente nada. Y días más tarde me encontré, no sé si 1, 2, 3 días, la verdad, pero me encontré en Twitter que la gente hablaba sobre una versión inglesa del capítulo. ¿Vale? Yo, por supuesto, yo leía el capítulo en español y me hablaron de esa versión inglesa. Y que era totalmente diferente, que sí que tenía muchísima más coherencia, tenía mucho más sentido lo que la traducción inglesa contaba que la española. Entonces me dispuse a leer la traducción inglesa. Y efectivamente, tenía que dar la razón. Parecía de verdad un capítulo totalmente diferente. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Yo me sentí como un alivio. En mi alma sentí un alivio de, uff, sí que era una obra maestra, ¿no? Sí que era una obra maestra. Pero al fin y al cabo, y esto ya es opinión propia, la primera experiencia es lo que vale. A mí, por mucho que ahora esta versión inglesa, que luego se volvió a luego la versión española se volvió a traducir ya basándose en esa inglesa tal y cual, y ya pues la española tenía más sentido, pero esa primera experiencia que yo viví leyendo el final de esa serie que tanto me gustaba, pues no fue buena, no fue bonita, fue todo lo contrario. Entonces, pese a que yo ya estaba aliviado con que pues Shingeki no Kyojin tenía un buen final, para mí era difícil acordarme del final de Shingeki no Kyojin y mostrar una buena cara, decir, wow, qué bien se fue, ¿no? A todo esto, por supuesto, a Shingeki no Kyojin le cayó un aluvión de críticas impresionante cuando finalizó su manga. O sea, de ser considerada la segunda venida de Jesucristo, de repente Mid siempre fue mierda, vaya desastre de personaje Eren, que si fue reescrito, que si esto, lo otro. Terrible, pero absolutamente terrible. Sin embargo, luego encontramos la otra cara de la moneda. Llegó la adaptación al anime del final. Parecía otro totalmente distinto, no por el contenido, sino por la experiencia que había vivido la gente. Si durante los días, semanas, meses siguientes al final del manga de Shingeki no Kyojin solo se veían, se escuchaban críticas negativas hacia con el anime era todo lo contrario. Y mira que, por supuesto, existían personas que no sabían absolutamente nada del anime, los anime only, que estaban esperando al final y que pobrecitos, pobrecitas mías, que habrían tenido que escuchar durante 2, 3 años lo malo que era ese final, y cuando lo vieron con sus propios ojos dijeron, pero la gente está loca. O sea, fue todo lo contrario. Las redes sociales se inundaron de agradecimientos, de comentarios positivos, nostálgicos, de
gente realmente afectada, pero no porque una reacción negativa, sino afectada porque la serie que tanto le gustaba finalmente había acabado y era un final que les llegaba al corazón. Yo me incluyo entre esas personas que derramaron alguna lágrima con el final porque es que lo hicieron de 10 en el anime. De verdad que bajo mi experiencia personal, mi experiencia fue totalmente distinta entre manga y anime. O sea, la experiencia que viví en el anime es la que siempre quise haber vivido con el manga. Ese sentimiento de se va, no vamos a encontrar jamás otro Shingeki no Kyojin. Y mira la manera tan sublime, tan magistral con la que se está yendo. O sea, pero fue absolutamente demencial. La espectacular animación por parte de Mappa, la impresionante dirección, el trabajo de los seiyus. Por favor, el trabajo de los seiyus. Es que todavía, la banda sonora, madre mía, es que el momento de la conversación final entre Eren y Armin, antes de que todo acabara, antes de que Armin recordara esa conversación, pero ya fuera obviamente demasiado tarde porque ya todo había acabado, ya Eren había muerto, ya todo había llegado a su fin. Esa conversación, lo que cambia la experiencia de leerla a verla. Brutal. Mismo contenido, experiencias distintas. Es lo que el final de Shingeki no Kyojin a mí me enseñó. Y eso que el anime añadió un par de cosillas. O sea, en esa conversación añadieron algunas que otras frases que fueron determinantes, claves. O sea, cuando se están despidiendo Eren y Armin, y Eren le dice, ¿te esperaré en el infierno? En fin, creo que el final de Shingeki no Kyojin es uno de esos grandes ejemplos de cómo las personas, el fandom, pueden tener opiniones totalmente dispares sobre la misma y sobre todo el cómo la experiencia de cómo cada persona viva y sienta una obra, un anime, un manga, puede ser determinante a la hora de expresar su opinión más allá del contenido de la misma. Ya os digo, yo que pasé de decir, pero vaya mierda, acabo de leer en esa primera toma de contacto con el final del manga, porque no hacía justicia a lo que yo había sentido viendo y leyendo el resto de la serie, a todo lo contrario, a ver el anime, al ver cómo todo ese trabajo, toda esa banda sonora, esa animación, esa interpretación de los seiyus sí que hacía justicia a ese final. Sí hacía que pudiera despedirme correctamente de la obra. Espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis en los comentarios, por supuesto, vuestras experiencias, si odiáis el final, si lo amáis, si al igual que como en mi caso cuando leísteis el manga era como lo que acabo de leer y cuando lo adaptaron al anime dijisteis, ahora sí, ahora esto sí es mi Shingeki no Kyojin. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más.